Entonces, el primer ejercicio que se presenta acá es un ejercicio en el cual vamos a hacer cálculos por sistema en por unidad, ¿sí? Vamos, antes de introducir la metodología, vamos a analizar un momento el problema. Ustedes dicen que considera el esquema de la figura. ¿Usted qué ve en el esquema de la figura? Entonces, el esquema de la figura eso es un esquema simplificado del siguiente sistema. Entonces, mire que usted tiene un generador, una fuente de generación, en el cual estas barritas acá son nodos, básicamente, eso simplemente son nodos o subestaciones. Es un nodo que el generador está conectado a un transformador 1, aquí están las especificaciones del transformador en esta tabla de acá, y del transformador se conecta una línea de transmisión y luego de la línea de la línea de transmisión hay otro transformador para conectar la carga. Porque este sistema tiene esta configuración, es decir, generación y dos tipos de transformación. Entonces miren que el primer transformador, si nosotros nos damos cuenta, los datos del transformador 1, ¿qué información me da? Bueno, me dan sus especificaciones de potencia, me dicen que es elevador, que que los niveles de tensión son los que están acá, 16 a 110 kilovolts, me dan la impedancia de cortocircuito en alta, ¿sí? Y me dicen que son magnetizaciones despreciables. Entonces miren que al decir elevador quiere decir que el transformador 1 lo que está haciendo es que la tensión, recuerde que elevador quiere decir que el primario sería baja y secundario sea alta, ¿no? Primario, alta. La anotemos rápidamente aquí del transformador 1, es elevador, ¿sí? Es elevador. Entonces lo que estaríamos esperando, ¿sí? Que el primario sería la tensión, sería baja y que el secundario sería alta. Entonces su misión es tomar una tensión más pequeña y hacerla más grande, ¿no? Entonces mire que del generador lo que está haciendo es elevar la tensión de generación, ¿no? Está elevando la tensión de generación. Entonces, desde el punto de vista nominal, ¿no? El punto de vista nominal no quiere decir que está operando en condiciones nominales, pero si nos ponemos desde el punto de vista de estos datos, pues lo que hace el transformador es que aumenta un nivel de tensión de 16 kilovolts a 110 kilovolts. Sí, de 110 kilovolts. Luego, después de acá, voy a anotar aquí como estos datos del transformador, 16 kilovolts en esta zona a 110 kilovolts, pues porque es elevador, ¿no? Recuerde que en el primario baja, entonces diría fuente, la que hemos hablado en las clases, o en los cursos, y alta, pues la vamos a hacer referencia pues al suministro, ¿sí? Un transporte de potencia. ¿Listo? Entonces, lo que está haciendo es que la tensión del generador la eleva. Entonces, quiere decir que después, en esta zona de aquí, de izquierda, todo estaría trabajando a niveles de tensión alrededor de 16 kilovolts, no necesariamente los 16, cercano, dependiendo del problema. Eso siempre y cuando, o si fuese ideal, lo podríamos ver así. Luego, por acá viene 110 kilovolts y todo eso se va a mantener hasta 10 kilovolts, pues usted mira que hay otro transformador. Ese transformador lo que va a suceder es que después de que, es decir, hasta aquí, sigo viendo ese nivel de tensión y de ese punto, o sea, de aquí a acá, todo se va a tratar de mantener el mismo nivel de tensión o cercano al nivel de tensión. Claro, si la línea no es ideal, pues si aquí son 110 kilovolts, acá habrá una tensión un poquito más pequeña, 108, 109, que lo ideal es que no haya la caída no sea tan fuerte, ¿no? Pero entonces es cercano a los 110 kilovolts. Entonces de acá, pues no va, de 110 kilovolts, seguramente al otro lado va a pasar una tensión diferente. Entonces miren que el transformador 2, ¿cuál es la función del transformador 2? Transformador 2 es reductor, por lo que esperaríamos que en su primario habría un nivel de tensión en alta y en el secundario habría un nivel de tensión en baja. Entonces lo que va a hacer es que la tensión de acá, y miren, si nosotros ubicamos del punto de vista de los valores nominales, pero no quiere decir que opere esos valores, pues aquí estaría 100 kilovolts, ¿cierto? Y 6 kilovolts. Para que miren que 100, aquí 100, no, perdón, aquí son 100 kilovolts y 6 kilovolts. Claro, los valores de diseño de ese transformador no son iguales, este es 110 y 100 kilovolts. Pero por lo menos no son tan alejados, no son tan diferentes, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, pone aquí 6 kilovolts, pues no tendría mucho sentido en ese problema, por lo que práctico, porque si usted está enfrentando el devanado de 110 kilovolts, quiere decir que después si usted intenta colocar aquí 16 kilovolts, seguramente por acá habrán 110, un poquito menos, sí, un poquito menos. Pues un poquito menos porque no es ideal. Y si, por ejemplo, aquí salen 108 kilovolts y por la línea se caen 107 y usted esos 107 se lo mete un devanado que máximo aguanta 6 kilovolts, pues el transformador 2 lo estaría averiando, lo estaría quemando, ¿sí? No soportaría ese nivel de tensión. Entonces, de pronto acá, este nivel de tensión sí soporta la tensión que va a llegar hasta este punto, ¿no?
y que la tensión que llega aquí va a haber un cambio abrupto, o sea, de 100, alrededor de 100 kilos, un poquito más, un poquito menos, a 6 kilovolts, ¿sí? Lo ahí vinieron un nivel de tensión de la relación de transformación. Y entonces, hacia la carga, seguramente, pues la idea es que la carga llegue a ese nivel de tensión, ¿no? Que la carga esté viendo 6 kilovolts, es decir, que de la fuente empezó 16 kilovolts y la carga llegó a 6 kilovolts. Entonces, eso es un problema de transmisión. ¿Y por qué se hace este tipo de esquema? Eso es un esquema simplificado desde un punto de vista más sencillo de un sistema eléctrico. Porque la idea de esto es que en generación usted le la tensión, ¿sí? La misión inicial es tratar de transmitir una potencia, ¿sí? Una potencia activa, ¿sí? Transmitir una potencia, ¿sí? Y pues la potencia generada. Y aquí llegaría a la carga una potencia. Lo ideal es que estas dos fueran iguales, ¿no? Lo ideal es que estas dos fueran iguales y que no hubiesen pérdida en todo el sistema. Claramente no van a haber pérdidas. Pero entonces, si aquí el generador hay una potencia, aquí una carga, pues uno esperaría que no perdiera tanto en el camino, no sé, un 10%, un 5% de la potencia. No es que si aquí se genera un megawatt, aquí va a llegar 0,3 megawatts, o sea, 0,7 megawatts se pierde en el camino, es decir que el sistema de transmisión es muy malo. Y pues, como la potencia no tiene referido, y si lo miramos al punto de vista ideal, pues la potencia, si lo miramos al punto de vista ideal, pues querría decir que de aquí sale un valor, un megawatt, por ejemplo, aquí llegaría un megawatt. Pero ¿por qué estos cambios de niveles de tensión? Porque pues recuerde que donde menor sea la tensión, mayor va a ser la corriente. Entonces mire que la corriente que entraría por acá, ¿sí? Voy a llamarlo, bueno, y en función de esa corriente, si yo por ejemplo miro la corriente en baja del transformador 1 y la corriente en alta del transformador 1, pues esa corriente es mucho más grande que esta, ¿sí? Esta corriente es mucho más grande que esta. Entonces quiere decir que la corriente disminuye. La corriente disminuye. Al disminuir la corriente, pues quiere decir que las pérdidas de transporte de la línea van a ser menores y al hacer las pérdidas de potencia más pequeñas, pues lo que se está tratando, pues se está minimizando las pérdidas, ¿no? Se minimizan las pérdidas y entonces inclusive, si usted mira el diseño, pues el conductor que usted necesita aquí tiene menos calibre, menos grueso y las estructuras debería ser menos robusta, ¿no? La estructura de transmisión. Y de acá, pues hasta llegar a una tensión de servicio, ¿no? Usted vuelve y luego disminuye el nivel de tensión para que, pues, la tensión, a llegar a una tensión de servicio, ¿no? Aquí coloco 6 kilovolts, esos 6 kilovolts podría ser una zona, una tensión de esa usualmente es una zona rural, pero usted sabe que, o una distribución, una red de distribución rural hacia la, luego habría de aquí otro transformador, digamos que la carga puede ser toda una zona rural, todo un pueblo, todo un montón, un caserío o una ciudad pequeña que se reparte a toda hacia la ciudad, ¿no? Todo el consumo de una ciudad muy pequeña, un pueblo. Y que luego habrán transformadores que a la atención de servicio, si hay 110, 220, ¿sí? Entonces, por eso más o menos la filosofía de ese estilo de ejercicio acá. ¿Alguna pregunta? Entonces, eso simplemente es el esquema. Ahora sí vamos a mirar qué nos van a hacer en ese problema. ¿Qué vamos a analizar en ese problema? Ustedes miren que en el problema del esquema nos da la siguiente información. Dice que el transformador 1, la potencia nominal es 100 kVA, que es elevador, tiene sus niveles de tensión nominal, y nos dicen que la Z de cortocircuito en alta tiene este valor. Esa Z de cortocircuito en alta, pues quiere decir la impedancia equivalente, ¿no? Recordemos que usualmente nosotros llamamos a la Z equivalente, puede ser en alta, puede ser en baja, o bueno, la Z equivalente, pues, la Z equivalente hace referencia a tener en cuenta, pues, la R en alta y la R en baja en una sola zona, ¿no? Es decir, los dos en alta y las dos en baja, pero que usted las puede relacionar, por ejemplo, usted puede decir algo como que no, es que la Z equivalente en alta, como lo dice en este problema. Pues bueno, aquí coloqué las R's, realmente deberían ser las Z's. Se dice, no, que es la Z en alta, más la J, Z en baja, pero yo la pasé a alta. Es un ejemplo, ¿sí? Porque el problema me la da en alta, me la da en alta. Pero eso, pero entonces recuerde que la Z equivalente es sumar las dos, ¿no? Es sumar las dos, es tener la en alta y la en baja al mismo tiempo. Y que usted puede sumar estas dos, esas dos las puede sumar siempre y cuando se tenga en cuenta el modelo aproximado del transformador, ¿no? El modelo aproximado, ¿sí? El modelo aproximado. Recuerde que el modelo aproximado le pone la impedancia del lado de alta, impedancia serie del lado de alta y la del lado de abajo en un solo lado. Usted las ubica en los dos en el solo lado y la suma. Bueno, aquí creo que sin que se fue un J que no iba a ir.
¿sí? Entonces, fue un J, simplemente se suma la impedancia en alta y la impedancia en baja, la suma. Pero eso solamente las puede sumar siempre y cuando es el modelo aproximado. De lo contrario, el modelo equivalente, recuerde que están separadas por la rama de magnetización. Y que tiene sentido con este dato, ¿no? Porque recuerden que el Z de cortocircuito, aquí la llaman Z de cortocircuito, en alta, en el problema. Pero es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es que esta Z equivalente en alta, usted la puede obtener a partir de una prueba que se llama la prueba de cortocircuito de un transformador. Y la prueba de cortocircuito de un transformador lo que le permite básicamente es calcular las dos impedancias básicamente funcionales, es decir, sumadas en un solo lado, así sean altas o sean bajas. Entonces digamos que ya uno usualmente no suele decir la impedancia en alta, sino Z de cortocircuito en alusión a la prueba que se utiliza para calcularla, ¿no? Y que pues las pruebas de corto y de vacío pues tratan de obtener el modelo aproximado, ¿no? Trata de tener el modelo aproximado. Entonces el ejercicio, como quien dice, si había una impedancia en alta y una impedancia en baja por separado, ya se la sumaron. Ya se la sumaron y se la sumaron en la alta. O si hicieron una prueba de cortocircuito para obtener este valor, ya se la hicieron, ya le hicieron una prueba, sí, ya le hicieron una prueba y a partir de la prueba, pues obtiene esto. Ya le hicieron, ya le entraron esto una vez. ¿Listo? Dice que rama de magnetización despreciable. Entonces lo que está diciendo es que usted ve la rama paralelo, ¿no? La rama paralelo de cualquier transformador, de un transformador en específico, o en ese caso, en este problema, te recuerda la RC y la JX de magnetización. Cuando se le dice en el término despreciable, básicamente lo que usted está diciendo es que la ignora. O al decir ignorarla, quiere decir que usted reinterpreta eso como si fuera un circuito abierto. ¿Sí? Usted dice que, no, eso es un circuito abierto. Es decir, se la desconecta, se la quita. ¿Y quitarla qué es? Pues interpretar eso como si fuera un circuito abierto. Es decir, que eso lo ve como circuito abierto. ¿Sí? Que esto es despreciable. Las pérdidas de aquí magnéticas son tan pequeñas, por ejemplo, que no las tienen en cuenta, o el efecto de las dos, ¿no? El efecto es despreciable. Sí, que si usted lo tiene en cuenta o no la tiene en cuenta, pues los cálculos, pues el error no va a ser tan fuerte, ¿sí? No va a ser tan fuerte, es muy despreciable. ¿Listo? Del transformador 2, ¿sí? Del transformador 2 me dicen que me da lo mismo, la Z de cortocircuito, me da exactamente lo mismo que saca, no obstante que aquí hay diferencia, me la han referido en el lado alto y aquí me la dan por unidad. Aquí me la dan por unidad en la base del transformador 2, ¿sí? En la base del transformador 2. Entonces quiere decir que, ¿qué hicieron? El mismo dato como de esa misma manera, es decir, nos entregaron este mismo dato en alta, pero luego lo dieron entre una base. Lo dieron entre una base y a partir de esa base obtuvieron un valor en por unidad. Obtuvieron un valor en por unidad. Es decir que, en resumidas cuentas, lo que hicieron fue que usted tiene la Z de cortocircuito del transformador 2. Y hay dos opciones. Esa Z de cortocircuito transformador 2, voy a llamarlo así, solo sus dos, puede que la pudieran haber dado en alta o la pudieron haber dado en baja. No especifican dónde. Pero, si estaba en alta y la dieron entre la Z base en alta, o si estaba en baja y la dieron entre la Z base en baja, porque si está en alta, pues la dieron entre la base en alta. Si está en baja, pues la dieron entre la base en baja. No importa que si estaba en alta, la dieron entre la base en alta, o estaba en baja, la dieron entre la base en baja, pues los dos resultados me dan exactamente el signo que está acá. No importa cuál base utilizaron. Si la base es de alta, la base es de baja para obtener esto, pues el resultado me da exactamente el mismo. Es decir, que si utilizaron esto, pues me da el 0.035 más J y pico de lo que hay acá. Y si lo hicieron así, también vuelve y lo da lo mismo. Que no importa dónde se lo ubique, le tienen que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Lo siguiente que nos dan es la información de la línea. Es decir, que la línea acá tiene impedancia este valor. 0,5 más J11. Miren este valor de esto acá. Como quien dice, es la información para obtener los modelos de circuito del transformador 1 y del transformador 2. Son los modelos de circuito. ¿Sí? Los modelos de circuito. Ahora nos dan una información del problema, ¿no? Nos dan una información del problema. Por ahora, vamos a dar la información hasta acá. ¿Sí? Por ahora vamos a analizar hasta acá cómo se podría replantear este problema en función de esto de acá. ¿Listo? Entonces, por ahora no voy a colocar ninguna información del problema, ¿no? No voy a colocar ninguna información de la operación. Simplemente voy a mostrar lo siguiente.
Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que voy a representar el esquema acá en un modelo de circuito que nosotros ya los modelos de circuito que hemos trabajado. Entonces, voy a mostrarles el circuito a continuación y voy a explicar las partes del circuito y nos vamos ubicando. ¿Listo? Entonces, miren que eso que acabo de pegar acá, en ese modelo que está acá, es exactamente lo mismo que está acá. ¿Sí? Pero vamos a hacer una pequeña diferencia. Voy a colocar aquí unas líneas de limitación. Voy a colocar acá, esa línea amarilla hace todo de referencia al transformador 1. Y ahorita lo vamos a identificar mejor. Y todo esto acá voy a colocar unas líneas de color azul para saber que esto es todo el transformador 2. ¿Listo? Entonces, miren. El problema dice que aquí hay una información del transformador 1. Entonces, miren, este es el modelo del transformador 1. ¿Sí? Este es el modelo del transformador 1. Miren que el modelo del transformador 1, ¿cuáles son las dos partes del modelo del transformador 1? Pero entonces miren que la diferencia es que aquí está el modelo sin referir. ¿Sí es claro para todos? Porque miren que está la relación, está el modelo de la bobina ideal, ¿no? Del núcleo ideal, de la zona ideal de transformador. Por ahora vamos por parte, no he referido nada. Pero ¿por qué no dibujo la rama de magnetización en el? Miren que aquí la línea amarilla, lo que está por dentro de la línea amarilla, ¿por qué no dibujo la rama paralelo? Porque acabamos de decir que es despreciable y no lo va a tener en cuenta. Esto acá sería la Z del transformador 1. Entonces, si obedecemos este mismo esquema, entonces decir que aquí sería 16 kilovolts y aquí sería 110 kilovolts. Bueno, ahorita trataré de escribir más grande. Entonces, por ejemplo, si esta es la zona en alta, la zona en baja, porque miren que esa tensión es más pequeña que esta, ese es más pequeña, esta sería la zona en alta, la zona en baja. Entonces, por ejemplo, esta sería la Z del transformador 2, perdón, del transformador 1, pero estaría ubicada en alta. Esta Z del transformador 1, pues sería esa misma que está acá, la Z de cortocircuito, ¿no? Entonces, voy a decir que la Z de cortocircuito en alta, pues sería la Z del transformador 1 que estoy colocando ahí. ¿Listo? Eso sería el transformador 1. Lo que está dentro de la zona amarillo sería el transformador 1. El problema dice que el generador tiene que la fuente no es ideal, tiene una impedancia del generador, pero ahora la voy a describir acá. Luego miramos qué valor tiene. El problema indica que el generador tiene una impedancia, que la fuente no es ideal. Y pues recuerden que las fuentes no ideales, ¿cómo se modelan? Pues la tensión en serie con impedancia, ¿sí? El modelo no ideal de la fuente, pues es la fuente en serie con impedancia, por aspectos constructivos, ¿sí? Desde el punto de vista más simple, lo que se llamaría fuente práctica, de circuito nos dicen así. Esto, miren que la zona amarilla y la zona azul, es la línea amarilla y la línea azul serían, es lo que está conectado entre el devanado de alta del transformador 1 y el devanado de baja del transformador, perdón, el devanado alta del transformador 1 y el devanado alta del transformador 2. Sí, porque miren que aquí serían los 100 kilovolts y aquí estarían los 6 kilovolts. Entonces miren que eso acá sería la zona en alta del transformador 1 y la zona en alta del transformador 2. Pero miren que entre las dos zonas en alta hay una línea de transmisión. Y una línea de transmisión que tiene impedancia. Entonces quiere decir que esta cosita acá lo llamamos la impedancia línea de la impedancia línea. La impedancia línea que conecta estos dos. La impedancia línea que conecta estos dos. ¿Sí? Y acá, miren que el transformador 2 tampoco tiene rama paralela, ¿no? El transformador 2 tampoco tiene rama paralela. Entonces miren que lo que está dentro de azul, es decir, la zona azul es desde donde arranca esa línea azul hasta acá, ¿no? Miren que dentro de esta zona, uno, pues también lo estoy dibujando en su versión no referida, es decir, con el modelo acá. Y eso implica que, pues como yo no digo, ¿por qué no digo la rama de magnetización? Porque vamos a decir que al hacer especial, yo digo como circuito abierto. Y entonces, y como el transformador tiene una impedancia serie, pues aquí lo que estoy colocando es la impedancia del transformador 2. La impedancia del transformador 2 en alta. Y alguien podría decir, pero ¿cómo sabe cuánto es el valor en alta? Usted en el problema no lo ha mencionado, ¿sí? El problema no lo he mencionado, el problema me la dio en por unidad. Pero recuerde que usted a partir de un valor en por unidad puede pasar al valor. Recuerde que este es un valor en por unidad. Usted tiene una Z de cortocircuito en por unidad. Pero, voy a dejarlo así, en por unidad. Es decir, que esto no tiene unidades. Entonces, si yo quisiera una Z, por ejemplo, el transformador 2 en alta, implica que este señor, ese dato ya son 11. Es decir, que ese número acá son 11. ¿Y cómo lo calculo a partir de y tengo que calcularlo a partir del dato que me dan? Es que yo tengo una Z de cortocircuito en por unidad, ¿sí?
esta vaina no tiene unidad. Entonces, si lo multiplico, si yo multiplico 1 por ohms, pues me da ohms. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que multiplicar acá tiene que tener ohms para que 1 por ohms me dé ohms. ¿Y por qué no voy a multiplicar? Pues depende. Yo aquí en el dibujo lo puse en alta. Entonces, por ejemplo, para tener sentido con este contexto, multiplicaría por la z base del transformador 2, ¿sí? Con respecto a la base, ¿por qué el transformador 2? Porque es que esa z por unidad lo hizo, la calcula a partir de la base del transformador 2. ¿Sí? Este dato de por unidad es local, es de este transformador, ¿sí? Este dato es del transformador. Entonces, la multiplicará por la z base del transformador 2 en alta, para que en este problema esa impedancia quede ubicada en la alta. Si yo multiplico esa z en cortocircuito en polaridad por la impedancia base del transformador en baja, pues me quedaría en el lado bajo, que sería la acá. Pero pues no necesariamente quiere decir que lo vayamos a trabajar. Por ahora simplemente es un contexto, ¿no? Sí, es para mostrar este esquema en forma de circuito eléctrico, de circuito que hemos visto, ¿no? En forma de circuito eléctrico. Usted puede tenerlo acá o tenerlo acá, no importa, ¿sí? Lo que usted sabe es que a partir de un valor en por unidad, usted tiene dos opciones, multiplicar por una base en alta o una base en baja. Si la multiplica en alta, le queda aquí ubicada. Si multiplica en baja, pues ya no le vería acá, sino que le vería acá, en la zona de baja, ¿sí? Y que pues usted sabe que un valor, se quiere algo en ohms, pero tiene un valor en por unidad, pues si multiplica un número que no tiene unidades por la unidad que desea, pues tiene el valor que necesita en la unidad que quiere, ¿listo? Y por último, pues por ahora no hemos dicho nada, pues aquí estaría el generador y aquí estaría la carga. Entonces nos queda claro lo primero, ¿sí? De alguna forma yo puedo obtener toda esta información de ohms, ¿sí? Por ahora ignorando lo que dice el problema, ¿no? Yo puedo ubicar todos estos parámetros, es decir, Z de transformador un alta, ya tengo el valor. La Z de línea, pues ya me la dan. No tengo que la Z de línea ya me la dan. Esto si calculo la base del transformador 2, ¿sí? Si calculo la base del transformador 2, ¿cierto? Y luego lo indico por esto, ya la obtendría aquí en ohms y ya tendría, o sea, toda la información. Y la Z del general ya me la entregan. Si está en por unidad, pues la paso a valores en ohms, tal cual como lo dice acá. O si está en valores de ohms, pues ya está. Entonces, digamos que independiente de lo que me pregunten, ¿sí? Independiente de lo que pregunten, no es que me den información de la carga, calcule información de la fuente o viceversa. Bueno, queda claro de entrada que resolverlo por este lado sería muy dispendioso porque tocaría estar haciendo básicamente sistemas de ecuaciones debido a que pues al tener este señor acá me obliga a tener una, dos, tres circuitos independientes, uno, dos, tres circuitos independientes que lo podría dar de dos puntos ahí, hacer un ejemplo, mallas o resolverlo acá, luego ir refiriendo y luego ir refiriendo y pues la idea no es hacerlo por un lado tan complicado, ¿sí? La idea es no hacerlo por un lado tan complicado. Pues por ejemplo una alternativa es, voy a hacer solamente el esquema y es que, por ejemplo, usted ve este esquema y lo compara con respecto a esto y se dice, bueno, ¿aquí qué se hizo? Mire que ya no están las zonas ideales, ya no están las zonas ideales, ya no aparecen acá, ¿sí? Ya no aparecen las zonas ideales. Entonces voy a colocar, por ejemplo, unas líneas para indicar más o menos qué sucede. Porque nos queda claro que aquí todavía sigue estando el generador y aquí la carga. Pero la cuestión es, bueno, ¿aquí qué se hizo? O sea, ¿cuál es la diferencia con este modelo? Entonces, aquí este modelo quiere decir que hay dos alternativas. Si se da cuenta, para usted eliminar esta zona ideal, pues tiene dos caminos. Uno, hacer un método referido. Un método referido, ¿sí? ¿Y el método referido cuál sería? El problema es que como usted tiene aquí un montón de transformadores, entonces usted, por ejemplo, dice, no, yo quiero referir, voy a hacer solamente un ejemplo. Voy a hacer un referido. Hay un referido, pero ¿cómo voy a hacer el referido? ¿Dónde lo voy a referir? Porque es que, ¿cuántas zonas hay para referir? Entonces miren que lo mismo que en por unidad, lo mismo pasa con el referido, ¿no? Entonces yo arranco, por ejemplo, por acá. Yo vengo por acá y eso a llamarlo la zona 1. Lo que dijimos la sesión anterior, ¿no? Que yo arranco aquí el generador. Como tengo un cambio de nivel de tensión por el transformador, ¿sí? Como yo tengo un cambio de nivel de tensión, apenas hago el cambio, quiere decir de aquí en adelante, ¿sí? Es decir, yo paso acá, bueno, hay una relación de transformación, entonces quiere decir que, bueno, pase de aquí para acá, voy a ir a una nueva zona. Y esa nueva zona iría desde aquí hasta que me encuentre un cambio de nivel de tensión, y el cambio de nivel de tensión o una relación de transformación.
a un transformador, básicamente, más sencillo. Al cambio, va a haber un cambio hasta que yo me encuentre un transformador. Es decir, aquí estoy en 1, ¡pam! Paso para 2. Y luego, aquí como hay otro transformador, ¡pum! Salto acá y tendría 3 zonas. 3 zonas, ¿sí? 3 zonas. Mire que empiezo acá, salto aquí, 2, 3. Lo puedo hacer incluso arrancando de la carga. Si yo arranco acá, primer salto, entonces esa es la primera zona donde arranco. Salto, zona número 2, sigo, salto, zona número 3, o incluso puede arrancar en el medio, por izquierda, salto, zona 2, y por derecha, zona 3 y la del medio llamar 1. Porque nos queda claro que hay 3 zonas, 3 zonas. Y el método del referido solo tiene que ser por las zonas, ¿sí? Usted tiene 3 opciones, referir todo a la zona 1, referir todo a la zona 2, a la zona 3. Voy a hacer un ejemplo, referido a la zona 1. Quiere decir que todo lo que esté en la zona 1 se queda quietico. Por ejemplo, el Z del generador, déjelo quieto. Déjelo quieto, ¿sí? Déjelo quieto. Pero, por ejemplo, voy a hacer un par de cálculos para indicar simplemente una cosa. La Z del transformador 1 quiere pasar a la zona 1. Entonces quiere decir que la Z del transformador 1, que estaba en alta, la quiere pasar para el lado de baja de ese transformador. ¿Y cómo la pasa? De aquí para acá puede saltar con esa relación de transformación, es decir, que usted iría entre 100. Como está a un lado más grande, uno más pequeño, te va a ser 16 sobre 110 al cuadrado. Lo mismo para esa impedancia y para esa impedancia, porque miren que todas estas 3 impedancias, como están en la misma zona, miren que toda la impedancia está en la misma zona, y de zona 2 a zona 1 puedo saltar gracias a esta relación de transformación. ¿Sí? Lo mismo para la ZL y para Z transformador en alta. Como estas 3 están ubicadas en la misma zona, todas están en la zona 2, puedo saltar a la zona 1 con esa relación de transformación, con esa primera relación de transformación. Pero, por ejemplo, si usted tuviera, bueno, aquí inclusive creo que delimité un poquito mal esto, porque pues aquí, bueno, aquí lo que estoy haciendo es lo del transformador. Te voy a dejar acá claro esto, más bien así. Y aquí hay un primer transformador y todo eso acá, ¿sí? Da igual como se lo quiera ver, ¿sí? Y por ejemplo, si usted tira la impedancia de la carga, un ejemplo, si usted tira la impedancia de la carga, mire que la impedancia de la carga, en ese problema, la impedancia de la carga no puede pasar aquí directamente. De la 3 no puedo saltar a la 1, pero de la 3 puedo pasar a la 2 y de la 2 puedo pasar a la 1. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia de la carga necesita 2 cálculos. Pasar de la zona 3 a la zona 2. Para pasar de la zona 3 a la zona 2 sería 6 sobre 100, porque estoy en un lado más pequeño, a uno más grande, entonces diría 100 sobre 6 al cuadrado. Ya estoy en la zona 2. De la zona 2 puedo pasar a la 1, que sería, como estoy en un lado más grande, uno más pequeño, entonces sería 16 sobre 110 al cuadrado. Y por ejemplo, ya referiría la impedancia de la carga para acá, ¿no? Ya referiría la impedancia de la carga todo a la zona 1, todo a la zona 1. Pero entonces el método referido también como que son muchos cálculos, ¿no? Son muchos cálculos y tocaría estar haciendo todo esto y refiriendo todo para un solo lado, ¿no? Y refiriendo todo para un solo lado, ¿sí? Y refiriendo todo para un solo lado. Y si yo, por ejemplo, referí todo para acá, referí todo para acá, y yo calculo esa corriente en ese circuito, voy a llamar esa corriente, piso 1, por darle un nombre. Si yo calculo la corriente en todo ese circuito, y si yo quiero, por ejemplo, la corriente de la carga, a partir de ISO 1 tengo que volverme 2 veces, porque tengo que pasar esta corriente, que esa corriente solamente tendría sentido en la zona 1, ¿no? Porque lo que está quieto es lo que es efectivo, ¿sí? Es lo que está quieto, todo lo que se refiere a la zona 1, lo que va a quedar bien calculado. Pero de esta ISO 1, de aquí es lo mismo, pero si usted, por ejemplo, tiene esta ISO 2, y por ejemplo esta ISO 3, pues ISO 1, aquí no existe ISO 3, entonces, ¿qué tendría que hacer? De ISO 1 pasarlo para acá con la relación de transformación y luego pasarlo acá con la relación de transformación, o sea, hacerlo 2 veces. Entonces, digamos que el método del referido, sí, el método del referido sería también un poquito dispendioso, ¿no? El método del referido también sería un poquito dispendioso y pues también saber dónde lo va a referir, ¿no? Saber dónde lo va a referir. Entonces, una segunda alternativa para resolver este problema es empleando los cálculos por unidad. Ya no vamos a trabajar con modelos referidos, sino con cálculos por unidad. La idea es que vamos a emplear el modelo de circuito en por unidad.
El modelo de circuito en por unidad y el modelo referido básicamente es el mismo. Los dos eliminan el transformador, si lo recordamos de las sesiones de en por unidad. Los dos van a eliminar el transformador, ¿sí? Solo que, disculpen, me devuelvo, que para usted eliminar los transformadores acá, digamos, la zona esta ideal, pues usted tiene que hacer estos cálculos previos, ¿no? Con el tema del referido, ¿no? Cuando usted lo hace por el tema del referido, para eliminar, por ejemplo, los transformadores, tendría que hacer el método referido, pues a ver dónde va a referir y empezar a pasar todo lo que no está en la zona 1, por ejemplo, lo que están 2 y 3, tratar de llevarlos a 1. Aquí, pues, es un poco diferente. Pero el modelo de circuito es el mismo, ¿sí? No obstante, aquí hay una diferencia en este problema, y es la siguiente. Y es que resulta y pasa que una cosa es hacer cálculos por unidad locales y cálculos por unidad en sistema. Cálculo por unidad local, ¿a qué hace referencia? Cuando nosotros solamente estamos mirando todo en función de una sola máquina. Por ejemplo, el transformador 1 o el transformador 2. Lo que hacíamos inicialmente en los problemas de transformadores en por unidad, o el primer problema que resolvimos en por unidad, que pues todos los cálculos lo hicimos en función del transformador, ¿sí? de una única máquina, ¿sí? Y que usualmente, cuando usted va a hacer cálculo en por unidad en una única máquina, las bases, ¿sí? Cuando usted está, por ejemplo, haciendo un problema local, por ejemplo, solo quiere mirar el transformador 1. Es decir, usted quiere hacer cosas del transformador 1 ignorando lo que, como quien dice, de aquí en adelante el transformador 1 no ve todo eso, sino como el transformador puede ver todo esto de acá, línea, transformador, carga. Al final todo eso lo puede ver como una sola, como una carga, algo que consume. Él va a entregarle potencia a algo, va a entregarle potencia a todo de aquí en adelante. Y aquí, ante el transformador, pues alguien que le entrega carga, un generador, ¿sí? Por decirlo así. Y que entonces, siéndolo así, por ejemplo, que usted lo ve así, ¿no? Por ejemplo, fuente, el transformador y algo así. ¿Sí? Un ejemplo más particular, transformador 1. Que el transformador 1 solo estuviera viendo fuente y carga. Un problema local, es decir, usted solamente está viendo una única máquina. Va a hacer cálculo en por unidad en una única máquina. Sí, en una única máquina. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Con respecto a eso, que por ejemplo, en este problema local, las bases, que usualmente son valores de tensiones, base en alta, tensión en base en baja y una potencia base, ¿cierto? Que son las tres bases principales y que a partir de estas tres bases principales se puede calcular todas las demás bases. ¿Por qué las demás bases? Porque es que el transformador no solo tiene tensiones y potencia, el transformador tiene impedancia y corriente, pero que esas demás bases las puede calcular a partir de esto, ¿listo? A partir de esto. No obstante, que todas estas bases, cuando se trabaja a partir de un problema local, lo más usual, lo más práctico, es que todas estas bases coincidan con los valores nominales. Es decir, por ejemplo, que usted diga, ah, no, es que la potencia base es la potencia nominal del transformador 1. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque usted está haciendo cálculos a partir de algo local, ¿no? O sea, un problema individual. Un problema individual y pues la idea es que usted todo eso lo analiza a valores, a función de sus valores nominales para que los valores en por unidad usted los pueda reinterpretar rápidamente con respecto a la máquina. No, que es que el transformador, la S de operación del transformador 1 es 0,9 en por unidad. Ah, usted ya sabe, usted interpreta que es que el transformador 1, el trafo 1, entrega el 90% de su S nominal, de su capacidad nominal. Si él es de 10 kVA, ah, bueno, entonces él solo entrega de 100 kVA, entonces entrega 90 kVA. Eso es lo que usted interpreta rápidamente en un problema así de ese estilo, ¿no? Un problema local, un problema local. Pero ahora el transformador tiene compañeros, tiene generador, línea, T2, y entonces todo eso es un sistema, todo eso es un sistema eléctrico. Y entonces ahí donde viene el sistema por unidad, todo lo va a ver, los cálculos en por unidad, todo lo va a manejar como un único problema, ¿sí? Ya no va a ser cálculo en por unidad locales, sino como todo uno solo, ¿sí? Como todo uno solo. ¿Listo? Y cuando usted ya va a ver, entonces vamos a buscar, entonces ya usted ya no habla de las bases, ya el término bases, las bases no van a ser locales, sino que usted ahora va a hablar de las bases del sistema. Usted habla así, bases del sistema. Las bases del sistema, ¿sí? Y las bases principales del sistema, ¿quiénes son? Lo mismo que acá, una S base del sistema y unas tensiones bases del sistema. Y las tensiones bases del sistema pues van a depender del problema en particular, ¿no? Las tensiones bases del problema, pues las tensiones bases del sistema pues van a depender de
pues del problema en particular, ¿no? Del problema en particular. Entonces, arranquemos a buscar cómo se calcularían las bases del sistema en un problema de estos. Digamos que ya lo mencionamos alguna vez, pero lo vamos a volver a retomar. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a identificar las bases. Vamos a identificar las bases. Vamos a identificar las bases. ¿Listo? Creo que por ahora vamos a obviar este dato de acá, este circuito. Entonces, vamos a identificar por ahora lo siguiente. Miren que el transformador 1 y el transformador 2 tienen potencias nominales diferentes, ¿sí? Potencias nominales diferentes, ¿sí? Tienen potencias nominales diferentes. Entonces, y la potencia base y uno diría, no, es que la potencia base usualmente serían 100 kVA, pero si ustedes solo estarían en el transformador 1 o 80 kVA, si estarían hablando del transformador 2. Pero la cuestión aquí es que, pues, solo tiene que haber una base de potencia, ¿sí? Solamente va a haber una base de potencia, una base del sistema, y tiene muchas opciones. ¿Cuáles son las opciones? Pues usted puede decir, por ejemplo, no, yo quiero 100 kVA, voy a asumir la nominal del transformador 1. O no, yo quiero 80 kVA, voy a asumir la del transformador 2, no importa la base que yo quiera. O yo puedo tomar una base arbitraria, otra diferente. No, yo, por ejemplo, yo quiero 50 kVA. ¿Sí? Si el problema a mí no me... Ahora, esto yo lo puedo asumir así, siempre y cuando el problema me dé la libertad de hacerlo. Si el problema no me dice que asumo una potencia base, pues yo puedo tomar la que yo quiera. Pero entonces vamos a mirar un momentico la segunda parte del enunciado, que me les devuelva, para mirar si es que el problema no me impone una base de potencia. Si el problema no me impone una base de potencia, pues no hay ningún problema. Yo la puedo tomar la que yo quiera. No obstante, analicemos el problema. Dice, la carga es acá, consume una potencia aparente del 80% de la capacidad nominal del transformador 1. Bueno, eso es información de consumo. A un factor de potencia unitaria y tensión de 6 kV. Es simplemente información de operación de la carga. Pero no crees nada, eso por ahora es información de la carga, no me dicen nada del sistema. Bajo esas condiciones, calcula la regulación de tensión del sistema empleando cálculo en por unidad. Bueno, el problema de por sí me exige que lo haga en por unidad. Asuma que la generador 1 tiene una impedancia inductiva pura de tanto en por unidad calculada a partir de la base del transformador 1. Listo, esos son solamente datos del problema, pero no me impone nada. Pero me dice, nota, asuma que la potencia base del sistema es de 100 kVA y emplea una tensión base de la carga de tanto. Entonces miren que el problema de por sí me dice, oiga, usted no va a utilizar la potencia base que usted quiera. Usted no va a utilizar la potencia base que usted quiera. Usted en el problema, estamos diciendo que del ejercicio le dice usted, oiga, su potencia base para todo el problema va a ser 100 kVA y solo 100 kVA. Usted no va a utilizar otra, utilice eso. Si esto no se le hubiera dado el problema, usted puede tomar la que usted quiera, Pero ¿eso va a cambiar en algo? No, usted puede utilizar la base que usted quiera, que no hay problema, no hay ningún problema. Ningún problema. El que usted utilice valores bases, usted dice, pero yo tengo muchos valores bases diferentes. Entonces, los valores, si yo utilizo una base aquí, si un compañero dice, no, yo quiero tomar una potencia de 100 kVA, yo quiero tomar una potencia de 80 kVA o 50 kVA, todos los valores en por unidad van a cambiar, ¿no? O sea, para algunos la impedancia en por unidad la va a ser diferente a las otras. Pero, por ejemplo, si usted en el problema calculó esta tensión de acá, y usted la calculó, le dio, no sé, voy a poner un valor ahí arbitrario, no, es que me dio 105 kilovolts, pero utilice las bases de 100 kVA, una potencia base de 100 kVA y una de tensión que yo quiera. No, yo utilicé su misma base de tensión, pero utilicé también 80 kVA, vuelvo y le da los mismos valores en volts, o sea, lo que llamaríamos valores reales. No importa la base que usted utilice, los valores reales le van a dar lo mismo. El problema de que me puso esa base de tensión, si yo utilizo otra base, el problema me va a quedar mal. Digamos que ese problema le dice, hágalo con esa base, pero si usted toma otra base no le da ningún problema. Lo que le pide al problema, no es que me pide un valor de regulación, no importa la base. Si el problema le pidió esta base, bueno, haga los cálculos en por unidad por esa base. Pero si utiliza otra base, pues lo que me pidan calcular, o sea, la regulación me haría lo mismo tanto con esta base de potencia como con otra. Listo. Y bueno, me dicen una tensión base en la carga, eso lo vamos a dar de último. ¿Listo? Entonces vamos a identificar lo siguiente. Voy a dejar eso un poquitico más mejor. Resulta y pasa
que al igual que con el referido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar las zonas la zona, y la zona la identifican los cambios de nivel de tensión, tal cual como hicimos en el transformador. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a arrancar desde el generador. Yo puedo haber arrancado la carga, no hay problema. Yo digo, bueno, 1, zona 1, arranco. Uy, hay un transformador, y hasta aquí llegaría mi zona 1. ¿Por qué sé que voy a llegar hasta acá? Porque es que aquí hay un transformador y aquí un cambio de tensión, entonces automáticamente aquí cambio de zona. Entonces, aquí arrancaría la línea azul, y la línea azul ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, sigo, todo. Aquí hay una línea, no tiene, aquí hay otro transformador, entonces quiere decir que mi zona 2 llega hasta acá. Entonces quiere decir que toda esta zona, todo esto es la zona 2, todo va a jugar en la base de lo que sea 2, ¿sí? Y la zona 2 llega hasta ahí, ¿cierto? Y aquí arrancaría una nueva zona. Y no habrían más zonas porque pues ya el problema llegaría hasta acá en los componentes del sistema. Entonces yo tendría 3 zonas. Entonces, es decir que por cada zona hay una tensión base. Entonces quiere decir que aquí yo tengo una tensión base 1, y aquí tengo una tensión base 2. Uy, perdón, me equivoqué de color. Aquí yo tendría una tensión base 2 y aquí tendría una tensión base 3. Tengo 3 tensiones bases. Tengo 3 tensiones bases. ¿Sí? Tengo 3 tensiones bases. ¿Sí? Ya sé que tengo 3 tensiones bases, pero ¿cuáles son esos valores de tensiones bases? ¿Cómo los elijo? ¿Qué valor? Entonces hay 2 alternativas. Bueno, esta línea acá, digamos, me quedó sobrando ahora sí. Se tiene, si el problema no le dice nada a las tensiones bases, se puede agarrar una conveniencia y las demás las calcula. ¿Sí? Si el problema no le dice nada de las tensiones bases, se dice, no, yo quiero una tensión base 1, un valor, la que yo quiera, la que yo quiera. ¿Sí? Yo puedo tomar el que yo quiera de base 1, el que yo quiera de base 2, el que yo quiera de base 3. Pero yo como, y entonces como quien dice, la primer valor base puede ser la 1, la 2, la 3. La primera la elijo a conveniencia, el valor que yo quiera. Por ejemplo, no, que la base 1 estoy en la zona en alta del transformador 1, ¿sí? La zona alta del transformador 1. Entonces, por ejemplo, voy a decir, no, es que voy a tomar la tensión base 1 como la nominal de alta del transformador 1. ¿Y quién me dice que no? O lo mismo, la 2. O puedo tomar, no, es que el valor la tensión nominal el devanado de alta del transformador es 110 kilovolts. Yo puedo decir, no, mi valor base es de 110, 100, uno diferente porque lo quiero hacer así. ¿Sí? Lo quiero hacer así. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí como un recuadro, asumiendo que, dije, esta la asumí, asumí esta. Dije que voy a asumir, es un ejemplo. Nos toca revisar si el problema me obliga a tomar una valor base, porque si el problema no me dice, yo tengo todo el grado de libertad de sumar las bases que yo quiera. Y que no importa el valor base de tensión y de potencia, valores reales, los valores en volts, ohms, de lo que yo calcule, amperes, van a dar siempre los mismos. Entonces, bueno, si yo sumo esta, ¿cómo las demás las calculo? Bueno, la primera se elige a conveniencia y las demás se calculan. ¿Cómo así? Es que tensión base 1 y tensión base 2 se relacionan gracias a este transformador. ¿Y cómo lo hago? Bueno, es que la tensión base 2 la voy a sacar a partir de la base 1. ¿Y por qué lo puedo hacer así? Es que 1 y 2 están relacionados con ese transformador. ¿Y cómo lo hago? Es que el transformador 1, volvamos, recordamos, es de 16 a 110 kilovolts. ¿Listo? Y sencillo. De 1 voy a pasar para 2. ¿Sí? ¿De qué decir que pase de un lado más pequeño, no más grande? Bueno, entonces multiplico por 110 y entre 16. Entonces obtendría el valor base 2. Entonces miren que como quien dice, la primera la calculo, la primera la elijo, las demás las calculo. Bueno, ya tengo el valor base 2. Y el valor base 3. Pero es que el 3 y el 2 se relacionan gracias a, como ya tengo el valor base 2, puedo obtener el 3. ¿Por qué? Porque es que 2 y 3 se relacionan gracias a este transformador. Pero se relacionan con ese transformador, es con la relación de transformación. Es decir, aquí debería ser 100 y aquí debería ser 6, si no estoy mal, kilovolts. ¿Y cómo se relaciona? Bueno, es que la tensión base 3 pues tiene que ser a partir de la 2, ¿sí? La calcula a partir de la 2, bueno, la 2 está en azul, perdón. A partir de la tensión base 2, ¿y cómo la calculo? Bueno, es que el base 2 está en el alta, el transformador y va en baja este transformador. Estoy de un lado más grande o más pequeño, entonces multiplico por 6, perdón, con lo que sea mejor, por 6 entre 110. Entonces mire que yo paso
entre ellas a partir de la relación de transformación de cada uno de ellos, ¿no? A partir de la relación de transformación de cada uno de ellos. Pero entonces usted vuelve y lee el problema y se da cuenta que el problema le dice lo siguiente: oiga, listo, usted tiene los grados de libertad si no le dicen nada. Pero el problema le dice: no señor, usted miren lo que le voy a decir acá. Emplea una tensión base en la carga de 6 kilovolts. Entonces ya le dijeron, hay una tensión, ya le vamos a dar un valor base y traje con ese. Si no le dicen nada, agarre la que usted quiera. Ah, la carga, ¿dónde está? Si lo dejamos así tal cual, que esto se llama zona 1, zona 2 y zona 3, porque alguien puede haber dicho, no, esto es 1, 2 y 3, dependiendo cómo se lo quiera solucionar. Entonces, si lo dejamos así tal cual, la carga está en la zona 3. Y el problema me dice que su tensión, entonces la tensión base que va a trabajar allá, que le llamamos tensión base 3, es decir, la tensión base que usted trabaja en la zona de la carga, que es la zona 3 para nosotros, en este ejemplo, en la manera que nosotros hicimos la nomenclatura, pero no, emplean un valor de 6 kilovolts, ya le damos el valor. Utilice este y solo este. Ah, bueno, el problema ya me dijo que en la carga, la tensión base que vaya a elegir acá tiene que ser 6 kilovolts ni otro valor. Si no le han dicho algo como esto, podemos aplicar lo que acabamos de decir aquí arriba. Si dice el valor que quiera, puede ser un valor nominal, pero no, o no nominal del transformador 2. Pero pues aquí casualmente la tensión base 3 coincide con la nominal de ese transformador. ¿Sí? No obstante, pues, si el problema, vuelvo y reitero, no le habían dicho nada como esto, bueno, incluso agarre el que quiera y puede haber asumido el base 1, o yo puedo haber asumido la 2, o inclusive la 3, pero ya el problema me dijo, no, la base 3 ya vale 6 kilos. Entonces las demás las calcula, la primera se eligió a conveniencia, y las demás se calculan. Ah, bueno, listo, entonces calcúlese la tensión base 2. ¿Cuánto es la tensión base 2? Ah, bueno, la tensión base 2 pues va a ser, pues 2 y 3 se relacionan, ¿no? 2 y 3 se relacionan, entonces va a ser los 6 ¿por quién? Por la relación de transformación, pero tienen que tener en cuenta, bueno, de 3 para usted pasar de 3 a 2, eso es una más pequeña o más grande, entonces multiplico por 100 y entre 6 y pues el resultado me va a dar que la tensión base va a valer 100 kilovolts. ¿Claro para todos? 100 kilovolts. Es el valor base de la tensión 2. Ah, bueno, ¿y la tensión base 1 cuánto vale? Ah, no se preocupe, la tensión base 1 pues va a ser, pues usted, pero ¿cómo la obtengo? Es que base 2 y base 1 se relacionan porque 1 y 2, la zona 1 y 2 se relacionan con ese transformador. Ah, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Agarrar los 100 kilovolts y multiplicarlos ¿por quién? ¿Cómo paso de 2 a 1? Primero, soy uno más grande o más pequeño. Y con esa relación de transformaciones, ¿qué pasa aquí para acá? Entonces voy a multiplicar por 16, ¿cierto? Y entre 110. Y eso me da como resultado, cuál es el valor de esa operación? ¿Cuánto haría esto? Dicen que es 14 Sí, 14.54 kilovolts. kilovolts. Y alguien puede decir, oiga, pero es que, por ejemplo, la tensión base 3 y la tensión base 2 sí coinciden con los valores nominales del transformador. Pero la tensión base, pero a su misma vez, ¿cuáles son los valores? Pero usted mira, no, pero es que el transformador, la tensión base de 1 no coincide con los valores nominales, porque este 16 mide que la hace 1454, pues así dio. Eso es lo que usualmente sucede en nuestros problemas de cuando se tiene ya un sistema eléctrico. Eso es lo usual que sucede así. Es usual que suceda esto así. Pues es así. Pero no tiene ningún problema que las bases sean diferentes a los valores nominales. Pero hay que tener mucho cuidado. No, es que la tensión del primario del transformador me dio 1 por unidad. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Me dio 1 por unidad. La tensión en el primario del transformador. ¿Sí? Usted dice, no, es que la tensión en la fuente del transformador 1, por ejemplo, me dio 1 por unidad. ¿Quiere decir que el transformador está entregando su tensión nominal? No, señor, porque ¿será que entonces esa sería la tensión, esta de acá? ¿Es la tensión nominal la pregunta? Depende. Para yo conseguir esto, ¿qué tengo que hacer? La tensión del transformador 1 que me quede en volts.
pues tengo que agarrar el valor en por unidad, que sería 1 por unidad, y multiplicarlo por volts. ¿Pero cuál es volts? Si yo quiero, por ejemplo, la tensión de la fuente del transformador 1, y yo sé que la fuente está en el lado baja, pues tengo que multiplicar por la base en baja. ¿Cuál es la base en baja? Pues coincide con B base 1. B base 1. Pero B base 1 es 1454, ¿sí? 1454. Entonces quiere decir que eso serían 1454 kilovolts. Entonces, conclusión, ese señor no entrega su tensión nominal. ¿Por qué? Uno puede decir, ah, no, 1 por unidad, entonces está entregando tensión nominal. Eso siempre cuando la tensión base 1 coincida con la nominal. De lo contrario, daño, da un valor diferente. Da un valor diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Que decir que 1 por unidad es el valor nominal? No. No. Simplemente coincide con, pues, que es el valor en por unidad en función de la base que usted calculó, que usted se eligió. Sí, o sea, la única manera que esto se cumpla es que los transformadores tuvieran los mismos niveles de tensión en la zona que comparten, ¿no? En la zona que comparten. No que necesariamente si aquí 16 kilovolts, aquí 16 kilovolts. No, en la zona que ellos comparten, por ejemplo, el transformador o el transformador comparten la zona 2. Si la tensión nominal es la misma, lo más seguro, o lo más obvio es que, pues, todos los tres valores bases coinciden con los valores nominales de cada uno de ellos, siempre y cuando ellos, la zona que comparten los transformadores coinciden con, tienen los mismos niveles de tensión. ¿Listo? 1. Todo este problema tiene una potencia base. ¿Sí? La potencia base, que va a ser la potencia base del sistema. ¿Listo? Si no, para no estar escribiendo este subíndice que es un poco cansón. Ya sabemos que es 100 kVA. Y que van a haber tres tensiones bases. ¿Listo? Esa de acá, que sería lo mismo que pintarlo acá, voy a ser estratégico, ¿listo? Es decir, que todo esto aquí lo gobierna la tensión base 1. Aquí lo mismo. Y ahorita ponemos los valores. Que aquí en adelante, ¿sí? Voy a pintar esa frontera azul, que de aquí donde arranca este otro, hasta aquí sería la tensión base 2. Dejo el circuito original como para ubicarnos cómo vamos a hacer los cálculos, ¿listo? Y aquí cruzo la siguiente, tendré la tensión base 3. Tensión base 3, y aquí estaría la tensión base 2. Donde la tensión base 3, acá el problema nos dijo ahorita que era, ¿cuánto fue que nos dio el problema que era? 16 kilovolts, que la tensión base 2 nos dio, me imagino que, ¿cuánto fue que nos dio? 100 kilovolts. Y entonces la tensión base 1, ¿cuánto fue que nos dio? 14.54 kilovolts. 54 kilovolts. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar todo el modelo en por unidad. Ese no es el modelo en por unidad, ¿no? Ese no es el modelo en por unidad, sino que pues con esto vamos a ubicar cómo vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, el transformador está, recuerde que para el transformador 1, ¿no? Voy a escribirlo así, esto sería el alta, perdón, el baja y el alta, y ese sería el alta y el baja. Entonces, por ejemplo, en ese mismo orden de ideas, me dice la Z de cortocircuito del transformador 2. Perdón, la Z de cortocircuito del transformador 1, entonces estaría acá, ¿no? La Z de cortocircuito del 1 en alta. ¿Por qué? Pues porque la tengo ubicada en la zona de alta, ¿sí? En la zona alta, ¿sí? Entonces, quiero pasar esta Z de cortocircuito transformador 1 a un valor en por unidad, ¿sí? La quiero pasar en por unidad. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, la Z de cortocircuito del 1 por unidad, ¿qué tengo que hacer? Agarro el valor de aquí, ¿sí? Agarro el valor de acá, el valor real, 0.75 más J, 1.25. Hasta acá, esto está en ohms. Yo tengo que multiplicar por algo que le quite los ohms, ¿no? Porque ohms por 1 sobre ohms, ¿quién es? Sin unidad, por unidad. ¿Y por qué no voy a multiplicar? Entonces recordemos la siguiente definición. ¿Qué es una Z base? Aquí es igual una impedancia base en función de tensión y potencia. Entonces, si lo recuerdan, sería una tensión base al cuadrado entre una potencia base. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Esta definición de una impedancia base va a ser una tensión base
zona de ese base. Pero recuerden que puede haber una impedancia base en alta y una impedancia base en baja, ¿sí? Entonces, si es en alta, eso sería alta y alta. Obviamente la potencia no es en alta y en baja. Lo mismo acá, ¿cierto? Pero eso quiere decir que estos bases son ohms. Esta cantidad aquí son ohms, ¿sí? Son ohms. Entonces, yo eso no lo puedo multiplicar por una base. Yo no voy a multiplicar eso por una base. ¿Por qué? Pues porque estoy ohms por ohms. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito, a partir de un valor base, este número pasarlo a por unidad. Ah, pues probemos con el inverso de Z base. Pues que es igual a una S base sobre tensión base al cuadrado. ¿Y cuál es la diferencia ahora? Que las unidades van a ser 1 sobre ohms. Entonces voy a multiplicar por la inversa de la base. Por la inversa de la base. Pero ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases por las cuales voy a multiplicar? Dice una potencia base. Como estoy mirando el problema desde el punto de vista del sistema, pues la potencia base puede ser la potencia base del sistema, que van a ser los 100 kVA, ¿sí? Los 100 kVA, donde esa sería la potencia base del sistema. Y aquí va a haber una tensión base, pero ¿cuál tensión base? ¿Dónde está su impedancia parada? Está en la zona de la base 2. Está en la zona de la base, la zona 2. Entonces voy a utilizar la tensión base 2. La tensión base 2 creo que nos dio 100. Debe ser 100 kilovolts al cuadrado, donde ese sería el valor de la tensión base 2. Ahora sí, ¿cuánto sería ese valor por unidad? ¿Cuánto les daría esta impedancia de cortocircuito 1 en cantidades por unidad? Listo. Ese es el valor de la impedancia de cortocircuito en por unidad. No está mal que así. Antes está mejor, que muy bien. Usted dice, uy, pero ese valor es muy pequeñito. O sea, ese valor es muy pequeñito. O sea, quiere decir que eso no, o sea, en función de la base, ¿eso qué? Pues, si usted se da cuenta en la Z base de esa zona, ¿no? Si usted, por ejemplo, mira la Z base de esa zona, Z base 2, que sería agarrar la tensión base, que sería la tensión base 2, que es ¿cuánto? 100, ¿cierto? 100 kilovolts al cuadrado, y lo divido entre la potencia base, y la potencia base es 100, aquí coloqué kilovolts y es kVA. 100 kVA, ¿cuánto sería este número? ¿Cuánto sería ese valor de ahí? Es decir, los 100 kilovolts al cuadrado, ¿sí? Sobre los 100 kVA. Eso daría algo Da grandito. 100. Da 100 kVA. ¿100? ¿Seguro? 100. Da 100 kVA. ¿Seguros? Sí, da 100K. 100K. O sea, 100 kilo ohms. Ajá. Una impedancia grandísima. Sí, una impedancia grandísima. Una impedancia grandísima, pues, indicaría que la regulación sería malísima. Entonces, miren que, pues, eso no está mal, ¿no? Eso no está mal. Eso debería ser pequeño, pues, para que usted sepa que, pues, la caída va a ser pequeña. ¿Listo? Pues, listo. Ya tendríamos la primera cantidad en por unidad, ¿sí? La primera cantidad en por unidad. ¿Listo? Ya tendríamos la primera cantidad en por unidad. ¿Listo? Ahora, Z línea. ¿Listo? La línea está ubicada acá, ¿no? La impedancia de línea. Entonces, la impedancia de línea me va a seguir acá. La impedancia de línea le va a pasar por unidad. ¿Qué hay que hacer? 0,5 más J, y exactamente lo mismo que hice con ese transformador. ¿Sí? Voy a multiplicarlo por la inversa de la base. ¿Sí? Entonces, sí voy a pasarlo a cantidad por unidad multiplicando por la base inversa, ¿no? Entonces, por la base, multiplicar esto por, o sea, esto ya está en ohms, y lo que multiplica aquí tiene que quitarle los ohms. Es exactamente lo que hice con el transformador acá. ¿Y cuál es? Y la impedancia de línea está en el sistema, entonces utilizar las bases del sistema. ¿Cuál es la base del sistema? Bueno, sería 100 kVA y la tensión base. ¿Dónde está la línea? Está en la zona 2, entonces voy a utilizar la tensión base 2, que va a ser otra vez los 100 kVA al cuadrado. ¿Y eso cuánto sería? Ese valor en por unidad, ¿cuánto sería? Ah, listo. Entonces sería 5 más J10 por día a la menos 6 por unidad. Sería raro escribir micro por unidad, porque es que utilizar milis, micros, es como más bien referencia
pues a una unidad, ¿no? Usted dice milis para miliones o milivolts, ¿sí? O sea, sería raro utilizar esas unidades, ¿no? Listo, listo. Ahora, pues ahora nos queda la siguiente inquietud, ¿sí? Ahora nos queda la siguiente inquietud. Y es la siguiente, y es como que esta impedancia del transformador ya está en por unidad. Y usted dice, ah, bueno, transformador 2, ¿sí? El transformador 2, la Z de cortocircuito está por unidad, pero en bases del transformador 2. ¿Cómo así las bases del transformador? Si usted mira el transformador 2, ¿cuáles serían las bases del transformador 2? Ah, bueno, tiene una potencia base del transformador 2. Ah, pues la potencia base, me imagino que sería 80 kVA. La tensión base en alta del transformador 2, pues sería igual a ¿quién? Perdón, la tensión base en alta en 2, pues sería, por ejemplo, 100 kilovolts, y la tensión base en baja del transformador 2, pues sería 6 kilovolts. Y pues si hay más impedancias base y lo demás, pues lo calculo a partir de eso. Y usted dice, bueno, las tensiones bases del transformador 2, la tensión base en baja del transformador 2 coincide con la tensión base 3 del sistema. Y que la tensión base en alta del transformador coincide con la tensión base 2 del sistema. O sea, es decir, que las tensiones bases coinciden con las bases del problema. Bueno, no hay problema ahí. Pero hay un detalle y es el siguiente, y es que la potencia base del transformador 2 no coincide con ¿quién? Con la del sistema. Entonces, lo que sería un error decir, ah, bueno, ya esto está en por unidad, y entonces ese valor en por unidad que voy a colocar en el módulo en por unidad. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque es que esa impedancia en por unidad están las bases de esa de acá. Pero esas bases de aquí, usted ya sabe, ¿no? Ah, bueno, la tensión base en alta del transformador 2, ¿quién es? Pues sería la tensión base 2. Bueno, todo bien. La tensión base en baja del transformador 2, ¿quién es? Ah, se llama la tensión base 3. Bueno, pero usted mira la tensión base, la potencia base del transformador 2 es totalmente diferente a la potencia base del sistema. ¿Y qué? Ustedes miren que las bases, la que fue calculada esta impedancia, no coinciden con las del sistema. Entonces, usted no puede decir que esto lo puede traer al módulo en por unidad, porque el módulo en por unidad le obliga a usted a utilizar esas bases, estas tres bases de tensión y esta base de potencia. El lío es que aquí hay un problema en la base de potencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es un cambio de base, pasar esta información, tratar de mudar esa información, haciendo un cambio de base, no darle en las bases de acá, sino en las bases del sistema. Claro, para todos, ¿por qué este valor de aquí yo no lo puedo poner acá? Porque es que este valor de acá fue calculado con estas bases. Pero esas bases no coinciden con este. La idea es que el modelo en por unidad se calcule todo a partir de esas bases. Si yo lo hago con eso, estoy haciendo ahí un conflicto ahí de bases, entonces no tendría mucho sentido. Y la idea es que todo lo que yo calcule, o sea, todo lo que yo me vaya a traer el modelo en por unidad, todo lo que me va a traer el modelo en por unidad, pues tiene que ser todo en las bases de acá. Sí, en las bases de acá. Pero estas bases de transformador no coinciden con esa. Entonces yo tengo que tratar de no ver ese valor en por unidad, llevármelo, hacer un cambio, o sea, quitarme estas bases de aquí y luego traerme a las bases de acá. Si las bases que se utilizaron para calcular ese valor en por unidad coincidieran con las del sistema, ahí sí usted puede poner ese valor aquí directamente sin hacer ningún arreglo ni una modificación. ¿Por qué? Porque las bases coinciden con las del sistema. Pero como esta no coincide con la base del sistema, usted no puede una vez pasar eso para acá porque sería un horror. Sería un horror decir eso. Entonces usted tiene que primero hacer lo que se llama un cambio de base. ¿Listo?